nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración de hoy domingo 12 de diciembre del 2021. Y les invito a escuchar el preludio con el himno número 109, Redentor de gentes ven, y tendremos oración personal en nuestros lugares. Los invito a ponerse de pie. Vamos a tener en esos momentos el llamamiento a la adoración y vamos a hacerlo por medio de la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Sofonías 3, versos del 14 al 20. Sofonías 3, del 14 al 20. Esta porción de la palabra la vamos a tener en una forma unida. Si ya todos lo tienen, vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Así puestos en pie, les invito a buscar en sus himnarios el himno número 140. Venid fieles todos.
Así puestos en pie, les invito a buscar en sus Biblias la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, Lucas 3, versos del 1 al 6. Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 6. Si ya todos contamos con esta porción de la palabra, vamos a hacerlo en una forma unida. La palabra de nuestro Dios dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Licenías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Así puestos en pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 126, Oh amado niño de Belén. Les invito a tomar asiento y es el momento de tener la oración de intercesión que está a cargo de nuestro pastor Sergio Morales Hernández. Esta mañana nos gozamos en el Señor, que nos permite estar en su casa en este domingo, un domingo que nos acerca a la celebración de la Navidad, pero que también nos da la oportunidad de reencontrarnos como familia y pueblo del Señor. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta mañana tenemos nuestra oración, como ustedes saben, está dispuesto el altar o allí en sus lugares. Acerquémonos a Dios, oremos en esta mañana en nuestros hogares y aquí en este lugar también. Oremos. Bendito Dios y Padre, a ti la gloria y la honra en esta mañana. Gracias, nuestro buen Dios, por tu amor, tu misericordia, por esa bondad, Señor, con la que nos rodeas y nos permites esta mañana estar aquí en tu casa. Gracias, Dios, porque nos acompañas allá en nuestros trabajos, en nuestros hogares y donde quiera que vamos, tu abrigo y tu cuidado, Señor, han estado atentos a nuestras vidas. Gracias, Señor, aún porque de lo reservado de nuestro corazón has escuchado nuestro ruego y has atendido de manera oportuna. Gracias, porque hoy tenemos, Padre, este privilegio de estar aquí en tu casa para adorar y glorificar tu nombre. Pero no podemos hacerlo, Señor, si no venimos y estamos a cuentas contigo. En esta hora, Padre eterno, te rogamos que aceptes, Señor, nuestras vidas delante de ti. Y para ello, Padre eterno, te pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestro pecado. Reconocemos que aún hay mucho que cambiar en nosotros, que aún hay mucho, Señor, que tú estás transformando a través de tu Espíritu y con el poder de tu presencia. Pero reconocemos, Señor, que al abrir nuestro corazón en humildad, tú, Señor, nos perdonas a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque en ese perdón en el que confiamos, nos das la oportunidad de acercarnos a ti como hijos amados, como hijos que atiendes, como hijos, Señor, que redarguyes en el momento indicado y que cuidas en el regazo de tu presencia. Señor, por eso en esta hora también queremos darte gracias por la vida de cada uno de nosotros y en especial, Señor, de aquellos que esta semana han cumplido años. Gracias por la vida de Jorge Andrés Mendoza Perales, hijo de nuestra hermana Eliana, porque le permitiste cumplir un año más de vida, porque tu amor, tu abrigo, tu cuidado está sobre de él y la oración de su madre siempre es escuchada. Toma su vida, muéstrale tu bondad y dale la oportunidad, Señor, también de que te alabe y te glorifique como tú mereces. Señor, gracias también por la vida de María Concepción Rodríguez, nuera de nuestra hermana Elida Lara. Gracias, Señor, porque también le concediste un año más de vida. Gracias porque tú estás con ella, la sostienes y la fortaleces, Señor. Rogamos que tu bendición siga abundando en esta familia y particularmente con ella, de tal manera, Señor, que siempre pueda sentir ese abrigo y cuidado tuyo. También, Padre, te damos gracias por la vida de Claudia Fuentes de la Peña, hija de nuestra hermana Juana María, porque también, Padre, le concediste un año más de vida. Te rogamos, Padre eterno, que te goces con esta familia y sigas mostrando, Señor, también esa fidelidad que siempre has tenido para con ellos. Padre, en esta hora nos unimos a la gratitud de Jessy Fuentes, Señor, por las bendiciones que derramas sobre esta familia. Especialmente, Padre, porque el día 10 de diciembre le permitiste a sus papás cumplir 44 años, Señor, de vida matrimonial. Sigue con ellos en todo momento y que, Padre, ese testimonio y fe que ellos ponen delante de sus hijos siga trayendo frutos, Padre eterno. Gracias, Señor, también por Silvia Garza, amiga de Jessy, Señor. Habíamos puesto en tus manos su vida y su trabajo y gracias a Dios, Señor, el día de mañana estará iniciando en esta oportunidad, Señor, que tú le brindas. Dirígela y que, Padre, un corazón agradecido también te conozca y se rinda delante de ti. Padre Celestial, en esta hora te rogamos por los papás y hermanos de Jessy, Señor, sigue cuidando de ellos, que tu gracia y bendición les acompañe cada día, Padre eterno, y sea, Señor, con toda la familia, en la enfermedad, en el trabajo, en el hogar y en todo lo que emprenden y ponen en tus manos. Señor, nuestro hermano Rubén Ramírez Cruz te pone en tus manos hoy, Señor, a la hija de la señora Dolores. Tú conoces a esta mujer, Padre, está
saliendo de terapia intensiva, Señor, después de un derrame cerebral. Y rogamos, Señor, que esa bondad tuya sea con ellos. Que la oración, Padre, que estoy seguro Rubén comparte con ellos, traiga un eco de confianza y esperanza en ti. Padre celestial, tú eres el médico divino, y que aún, Señor, en medio de las adversidades te levantas para mostrar tu bondad. Señor, en esta hora también queremos seguir orando por nuestros hermanos enfermos. Te pedimos, te rogamos por nuestra hermana Pilar Martínez. Gracias porque tú has escuchado su oración, pero pedimos, Señor, que en su corazón, en su cuerpo y en su hogar, tu paz, tu respuesta sea siempre con ellos. Padre eterno, también depositamos en tus manos la salud y vida de nuestra hermana María Ollervides. Días difíciles han pasado en su cuerpo, días difíciles han pasado con la familia, pero ellos siguen confiando en tu bondad y en tu misericordia. Te rogamos, Señor, que la fortalezcas, que le des paz, tranquilidad, y que como familia, Señor, aún vean tus maravillas en su vida, en la vida de Delia y en la vida de Mara, Señor. Señor, tú has puesto tu palabra en ellos, y que sea esta palabra tuya quien les dé siempre confianza y certeza de que están en el hueco de tus manos. Padre, seguimos pidiendo por Alonso Noverola. Gracias por la fortaleza que das en medio de este tratamiento tan agresivo. Pedimos, Señor, que sigas mostrando esa fortaleza que él requiere. Gracias, Señor, nuevamente por la vida de nuestra hermana Alicia Escareño, porque, Padre, te alaba y te glorifica con un corazón ferviente, porque en su cuerpo, Señor, tú estás presente. Y aun cuando los médicos, Señor, y la medicina presentan otro panorama, ella da testimonio de tu fortaleza día a día, Señor. Tómala en el hueco de tus manos y dale la oportunidad también, Señor, de seguir siendo un testimonio en su hogar. Padre, hemos depositado desde hace algún tiempo a nuestra hermana Rubí González en tus manos. Y hoy nuevamente rogamos, Señor, que su corazón lleve ese ritmo que tú has puesto en ella, que tú la fortalezcas, le des tranquilidad y que en el tiempo apropiado se lleve a cabo ese procedimiento quirúrgico que necesita, no antes ni después, sino en el tiempo tuyo, Padre eterno. Señor, te seguimos depositando en tus manos también la vida de nuestro hermano Alejandro García. Gracias porque día a día eres su fortaleza. Gracias porque lo rodeas de una familia que le ama y le cuida. Y en todo ello, Señor, él testifica, Señor, que ve, que experimenta tu bondad. Sigue con él, Señor, en todo momento. Ponemos también en tus manos a Mario Retes. Tú sabes, Señor, lo que él vive día a día. Y solamente rogamos, Señor, que tu palabra siga haciendo allí esa labor por la cual tú la envías, y que a través de nuestra hermana Marta él conozca, Señor, que tú eres nuestra respuesta. Señor, ten misericordia de nuestra hermana Carmen Saucedo. Tú sabes, Padre, cuánto está luchando por esta recuperación que ella anhela. Y en esta mañana se goza delante de ti. Esta mañana, Señor, confía en que tú estás a su lado para con ella y para con sus hijos. Yo te ruego, Padre, que al ser alimentada de tu palabra, también, Señor, su cuerpo reaccione y traiga, Señor, sanidad en ella. Señor, que tu espíritu descanse en su cuerpo y tú, Padre, le permitas ver tu bondad en su vida, en la vida de Ruth y de Miriam, que también hoy depositamos en tus manos en estos momentos, Señor. Padre, sigue ayudando, cuidando y fortaleciendo la vida de mi hermana Patti Valdés. Sé con ella día a día. Ayúdale, Padre, en todo proceso, en su salud, y que toda decisión que ella tome edifique, Señor, a su familia, edifique a quienes le rodean. Señor, ponemos en tus manos a Petita García y a su esposo Francisco. Sé con ellos allá en Chetumal. Ellos, Padre, como Padre, tienen muchas peticiones delante de ti. Y hoy rogamos, Señor, que tú escuches ese ruego, pero que también, Señor, se sigan tomando de tu mano para hacer de testimonio a toda la familia. Padre, sé en la vida de mi hermana Imelda Martínez. Dale tranquilidad, paz, Señor, en su pensamiento, Señor, de tal manera que, Señor, en esa firmeza en tus manos
sigue edificándose en compañía de su esposo y de toda la familia. Padre, gracias por la vida de mi hermana Elisa Noemí, de Laura, porque sabemos, Señor, que estás fraguando fortalezas en ellas, porque estás contestando en su salud, y aún las depositamos en tus manos para que sigas, Señor, mostrando esa bondad. Padre eterno, te pedimos por la vida de nuestra hermana Toñeta. Sigue cuidando su salud, sigue ayudando en la presión, Señor, de tal manera que estando estable no tenga obstáculos para servirte, para honrarte como ella lo anhela, Señor. Te pedimos hoy, Señor, también, como lo hemos estado haciendo por la mamá de nuestra hermana Gloria. Gracias porque tú, Señor, nuevamente le permites a ella disfrutar de tu presencia. Y estoy seguro, Señor, que en el alimento que tú provees para ella, día a día se anima y confirma su fe en ti. Te pedimos, Señor, que en esa bondad que has tenido, ella pueda descansar, pueda sentirse cada día más firme, más fuerte y, Señor, amarte como seguramente, Señor, lo ha empezado a hacer. Padre eterno, en esta hora también queremos rogarte, tú seas, Señor, con nuestros hermanos ancianos. Toma la vida de nuestro hermano Darío, de nuestro hermano Irán, de nuestra hermana Estelita Lara y Elida Lara, de nuestro hermano Marco Tulio, nuestra hermana Elena Santos, de nuestro hermano Chuy Carranzas y de todos aquellos, Señor, que quizás la edad ha llegado ya como molestia y cansancio. Sé tú su fortaleza, sé tú su paz y su esperanza, Señor, de tal manera, Señor, que aún en estas pruebas te glorifiquen y se conforten en el regazo tuyo, Señor. Padre, en esta mañana también queremos pedir consuelo y fortaleza para la familia de nuestra hermana Elba Hernández Martínez. Esta semana la has llamado a tu presencia, pero damos gracias, Señor, porque ella te conoció, honró tu nombre y estamos seguros, Señor, descansa hoy a tu lado. Te rogamos, Padre, que seas con toda la familia, que les animes, Señor, con tu presencia y que, Señor, ellos puedan también compartir la fe que ella tuvo delante de ti. Señor, en esta mañana también depositamos a la familia Salinas Fuentes, Padre, en tus manos. Consuela a esta familia, Señor, después de este tiempo de prueba difícil en la vida de Carla, Señor. Tú, Señor, en tu bondad la has hecho descansar. Y tú, Padre, le has permitido el día de ayer que ella llegue a tu presencia para dejar atrás la enfermedad y la lucha y empezar a gozar, Señor, de las moradas celestiales que preparaste para ella y para todos aquellos que en ti confían. Por eso rogamos, Señor, que seas con la familia Salinas de la Fuente, que el consuelo y la fortaleza tuya estén ahí presentes y que el abrigo, Padre, de toda la familia les recuerde de tu amor y tu bondad. Señor, en esta hora oramos por nuestras familias, oramos, Señor, por nuestros matrimonios. Depositamos en tus manos la vida de nuestros pequeños, Señor. Especialmente, Padre, tú sabes que deseamos compartir con ellos el mensaje de salvación en este mes. Permite, Padre, que todo camine conforme a tus planes y que tus propósitos se cumplan en la vida de nuestros pequeños en esta iglesia. Señor, gracias porque donde quiera que estemos en esta mañana, tú estás escuchando nuestro ruego y tu respuesta será oportuna y eficaz porque tú, Padre, nos amas por ser tus ovejas e hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que en esa gratitud que sentimos esta mañana, te alabemos con un corazón entregado a ti y te sirvamos como respuesta a tu grande amor. Toma, Padre, nuestras vidas para gloriarte y que tu gloria siga alumbrando nuestros caminos y llevando a otros, Señor, a conocerte. Gracias porque eres el Dios de nosotros aquí en Betania, porque eres el Dios de tu pueblo donde quiera que estamos y porque estás respondiendo, Señor, en esta hora. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios.
Ahora lo vamos a hacer entonando el himno número 123. Les invito a estar puestos en pie para alabar a nuestro Dios a través del canto con el himno 123, Gozo del mundo es el Señor. Gozo del mundo es el Señor, que viene a rescatar con gratitud y con amor al Rey glorificar, al Rey glorificar, al Rey glorificar. Viene al mundo a reinar con toda bendición, nos da perdón, consuelo, luz y paz al corazón, y paz al corazón, y paz al corazón. Que el mundo acepte a su Rey con gratitud de honor, que cumpla fiel y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Que el gozo cunda en derredor por tan precioso don que Dios nos da con gran amor, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Los invito a tomar sus lugares y ahora preparemos nuestras mentes, nuestros corazones para poder escuchar el mensaje de esta palabra, lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, aprendamos y sobre todo que llevemos a cabo. Sí, eso está a cargo de nuestro presbítero, el pastor Sergio Morales, con el tema Preparando el encuentro con el Mesías. Gracias a nuestro Dios que nos permite esta mañana reencontrarnos aquí en su casa. Es un privilegio que quizás algunos quisieran tener y no tienen, y que a nosotros que nos los concede nos llena de expectación, nos llena de ese sentir de nosotros de estar considerando qué es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Y por supuesto, aunque sabemos que había culto, aunque nos preparamos para él, siempre estamos a la expectativa de qué nos dirá Dios a nuestro corazón. Y quiero decirle que hace algunos días estaba yo viendo por la televisión y las noticias estas caravanas que siguen a los, digamos, gobernantes en turno, y me llamó la atención particularmente ese encuentro que tuvo nuestro presidente con el presidente de Estados Unidos. Cómo camionetas y camionetas pasan y se reúnen, y después de breves momentos salen, firman un documento, dicen casi ya arreglamos el mundo. Y me llamó la atención porque uno dice, tantas horas que uno los espera y que escucha que va a darse el encuentro, y platican bien poquito, ¿no? Se saludan, se toman la foto y cada quien a su lugar de regreso. Incluso yo creo que si alguno de nosotros tenemos la oportunidad de ir a Estados Unidos, nos quedaríamos, dirían por ahí, al shopping, ¿verdad? Al restaurante o algo. Ellos no. Ellos llegan, van, firman y se regresan. Sin embargo, la realidad es que hay muchas cosas que nosotros no vemos. Todo el cuerpo diplomático de cancilleres y embajadores se reúnen previamente, y ellos sí pueden demorar días poniendo de acuerdo sobre la mesa, ¿verdad?, qué es lo que sus jefes han de firmar. De tal manera que estos hombres preparan todo en ese preencuentro, ¿verdad?, para que cuando ellos lleguen
prácticamente, como se dice por ahí, esté todo planchado. Ese trabajo que los embajadores hacen debe de ser eficaz, porque si ellos no llegan a acuerdos, entonces esa reunión final no puede celebrarse. Comento esto porque frente a nosotros en el capítulo 3 de Lucas encontramos a un hombre llamado Juan el Bautista, que en este mismo tenor y sentido es un embajador, precursor del Mesías tan esperado, que prepara el encuentro del pueblo de Israel para con su pueblo. Recuerda, lo hemos dicho en estas últimas semanas, 400 años de silencio de parte de Dios para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel anhelaba escuchar de Dios y dirían por allí, Dios no los volteaba ni a ver. Así que el mensaje de Juan era el mensaje profético que se dio en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia, pero que después de 400 años traía una serie de dudas e implicaciones adversas para quienes lo escuchaban. Usted se imagina que después de tanto tiempo sin la presencia de Dios, alguien se levantara y dijera, yo traigo el mensaje de Dios. Pues por supuesto hubo quienes dijeron, ¿y cómo es que habla Dios de parte tuya? Inclusive para las nuevas generaciones que nunca habían tenido una revelación de Dios, no sabían si aceptarlo o desecharlo. No sabían si creerle o si era uno de los iluminados que se levantaban en aquel entonces tratando de, juntar grupos, ¿verdad? Pero Juan el Bautista empieza a caminar en este ministerio, insisto, preparando el encuentro con el Mesías. Esta mañana nosotros tenemos que considerar a Juan como alguien que prepara ese encuentro para el pueblo de Israel, pero que nos da la misma oportunidad también de prepararnos. Para ellos en aquel momento era recibir aquel Mesías que esperaban. En el caso nuestro, el sentido de la Navidad, por supuesto, es diferente. No esperamos al pequeño niño que ha de nacer, no honramos solamente ese momento histórico, sino que creemos y confiamos que el Señor viene por segunda vez. La Navidad, en el caso nuestro, reafirma que como pueblo necesitamos estar preparados para la segunda venida. Preparados, pues, preparándonos en el encuentro con este Mesías. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos porque en tu palabra siempre hay alimento, Señor, para nuestro espíritu. Porque, Padre, cuando venimos delante de ti, nunca será un tiempo ocioso, sino que tú envías tu palabra a través de tu espíritu para llenar nuestras vidas, suplir nuestras necesidades, redarguirnos, pero también bendecirnos. Y en esta mañana, Señor, nos depositamos en tus manos para que nos hables a través de tu espíritu, para que seas tú, Señor, en nosotros y que, Padre, el alimento preparado para cada uno sea oportuno y eficaz como siempre lo es. Nos depositamos en tus manos. Háblanos en esta mañana. Prepáranos, Señor, para el encuentro contigo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Juan el Bautista inicia su ministerio antes que Jesús. Y es primo de Jesús, dice la historia, y nace más o menos aproximadamente 6 meses antes que Jesús. Por lo tanto, también inicia su ministerio antes que Jesús. Y este hombre, yo no sé si usted recuerda, desde que estaba en el vientre de su madre, ya sabía quién era Jesús. De alguna manera dice que cuando Elizabeth, su madre, se encuentra con María, brinca el bebé en su vientre. Y desde ese momento él sabía, y Dios lo manifiesta, ¿verdad?, que había de servirle a Dios por esa bendición que le estaba concediendo. Y con los mensajes que Juan prepara y atiende, convoca a todos los que están alrededor de él, al pueblo de Israel, a escuchar un mensaje que los prepare para el encuentro con el Mesías. Porque vuelvo a insistir, después de 400 años, ya todo el mundo hacía lo que quisiera y todo el mundo se había olvidado también de Dios. Y aunque había una necesidad imperante por ellos, por estar en un encuentro con Dios, ya no tenían la práctica ni sabían cómo hacerle. Ahora, algo interesante es, el pueblo de Israel jamás perdió su religión.
El pueblo de Israel nunca dejó de hacer las cosas solemnes que se hacían. Pero cómo a veces la vida religiosa no siempre nos permite estar en comunión con Dios. Con este mensaje al cual Juan convoca a todos a escuchar y prepararse, busca reavivar una espiritualidad más profunda que solamente vivir religiosamente. No había otro camino que regresar, cambiar sus vidas, transformar sus vidas para estar acorde a lo que el Señor pedía y anhelaba de ellos. Muchas veces se repiten ritos, se repiten costumbres sociales y tenemos que decirlo tal y cual es. A veces incluso, por ejemplo, la iglesia evangélica se llena, la gente va al culto, pero a veces sin creer. A veces la gente en otra denominación va a la misa, pero sin creer. Aún el pueblo judío cumplía también con ese tipo de prácticas religiosas, pero sin tener una vida espiritual profunda en el Señor. Desde anoche vimos muchas manifestaciones de fe en nuestro pueblo, en nuestra nación. Ustedes lo vieron desde anoche, el día de hoy, ¿verdad? Mucha gente seguirá la costumbre social y religiosa de lo que hoy hay que hacer. Pero la pregunta es, ¿están cercanos a Dios? La verdad es que no. Así que Juan se da cuenta de que aunque la gente ya tiene estas costumbres religiosas y sociales bien puestas, necesitan estar preparados, cambiando su manera de vivir de acorde a lo que el Señor espera de ellos. Y en este pasaje de Lucas 3, que vamos a estar tomando algunas semanas, nos encontramos precisamente que Juan el Bautista hace un llamado al cambio, que es lo que vamos a estudiar hoy. Después les invita a ser bautizados, es decir, vea cómo la religiosidad pasa a segundo término, porque lo que busca Juan es llevarlos a un compromiso delante de Dios, y para eso les enseña también lo que se debe de hacer. Y por supuesto, Juan el Bautista en ningún momento asume para él algún protagonismo, sino que siempre en toda la Biblia encontramos a un hombre hablando de Jesús, hablando del que había de venir. Y por eso el capítulo 3 termina anunciando y practicando, digamos, el bautismo de Jesús, donde el propio Padre reafirma y confirma quién es este Jesús, que el pueblo quizás en su momento podía desconocer. Es interesante ver la estructura de todo el capítulo, porque así podemos entender entonces el llamado que él está haciendo desde estos primeros 6 versículos. En el versículo 1 y 2 dice, parece las genealogías, ¿verdad? En el año 15 del imperio de Tiberio César, el emperador, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y dice el 2 todavía, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Comparado a toda esa, grosso modo, podemos decirlo, ahora sí, plataforma religiosa, pero al mismo tiempo una plataforma política, aparece al final del versículo 2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Si comparamos los títulos del versículo 1 y 2 con lo que dice de Juan, diríamos, ¿qué desventaja tiene Juan? Es un don nadie en la escritura que encontramos aquí. ¿Quién es Zacarías? Nadie. Y luego para colmo viene del desierto, ¿verdad? Pero este hombre insignificante en cuanto a títulos sociales se refiere, escribe este pasaje o describe en estos pasajes que precisamente allá en los años 60, 65, 70, para que la gente que no estuvo presente en el nacimiento de Jesús conozca el momento histórico y le dé toda la certeza, la veracidad de que esto aconteció. Por eso es importante la narración que él hace, porque no dice, es un hecho aislado allá en un pesebre cualquiera. No, él da toda la referencia histórica. Los que estudian metodología de la investigación dirían, se apegó, ¿verdad?, a los métodos para demostrar que lo que ha de decir tiene sustento.
No es un dicho más. Recuerden que en los tiempos bíblicos, por lo menos aquí en los evangelios, la gran cantidad de información se transmitía de forma oral. Y por supuesto, al no haber muchos escritos, de repente, usted lo sabe, se jugaba el teléfono descompuesto, ¿verdad? Y de repente decían, vino Juan y hizo esto, y al rato decían, no, creo que no fue Juan, fue Pedro el que vino. Y al rato el otro ya no decía ni que Juan ni que Pedro, sino que cualquier otro, ¿no? Así que lo que hace el Evangelio de Lucas en este capítulo es decirnos que la historia es real, porque pone los acontecimientos tal y como están, de tal manera que el propio imperio romano le da veracidad histórica a los hechos del nacimiento de Jesús. Por eso el nacimiento de Jesús es el acontecimiento que marca el antes y el después de la historia. Antes de Jesús, después de Jesús. El calendario cambia con el nacimiento de Jesús. La historia se vuelca porque es verdad. Porque no hay duda que el Señor estuvo presente en ese momento, que no es solamente fiesta, como lo hemos visto, no es solamente un momento para la iglesia, sino para el mundo entero. Encontrarse con el Mesías, pues, de esta manera, implica entonces demostrarle al mundo que lo que decimos hoy en día nosotros sucedió, tuvo implicaciones sociales, religiosas, políticas, pero que no nos quedamos con ese momento. Es decir, nosotros, decía yo hace un rato, no venimos a adorar al niño en Belén como ellos lo hicieron. Nosotros ni siquiera venimos a ver la predicación de Jesús como lo hicieron aquellos que vivieron cercanos a Él. Nosotros seguimos alabando a nuestro Dios porque lo vemos como el Dios, el Cristo glorificado, el Mesías que ciertamente nació, murió en la cruz del Calvario, pero dice la Escritura, resucitó. Y aún lo más glorioso, un día vendrá por nosotros. La Navidad no tiene un sentido hacia atrás solamente, sino también hacia el futuro, donde la iglesia en estos tiempos tan difíciles afianza su caminar con Dios. Cuántas cosas terribles vemos, que si variantes del COVID, que si terremotos, que si volcanes haciendo erupciones increíbles, tornados como los que pasaron ahora en Estados Unidos, que trajeron una devastación increíble en un pueblo tan rico, ¿no? Pero la fragilidad de nosotros nos permite ser contrastados, hermanos, para entender, insisto, que los planes de Dios son perfectos. Que así como su nacimiento fue un hecho histórico veraz, también la segunda venida del Señor nos debe animar porque sucederá. Hay gente que de repente dice, no, Dios no va a venir y eso que ustedes piensan no existe. La propia palabra dice, todo alrededor de nosotros pasará, pero mi palabra no pasará. Maravilloso es cuando entendemos, hermanos, que este Jesús resucitado y glorificado que está en los cielos, un día estará con nosotros, pues fue, dice, a preparar lugar para que un día tú y yo disfrutemos de la eternidad. Y en ese sentido, ese es el mejor anuncio que hacemos en la Navidad. Ahora, ¿por qué este llamado que hace Juan el Bautista al cambio? Bueno, en primer lugar, porque ellos como pueblo tienen una necesidad de liberación. Y cuando hablamos de liberación, inmediatamente pensamos, bueno, es que los romanos le tenían puesto el pie sobre ellos, los impuestos, los obligaban a trabajar, ya no tenían libertad como pueblo. Y ciertamente era parte de la liberación. Pero el Evangelio de Jesucristo nos invita a recordar que la verdadera liberación tiene que ver con la paz de Dios sobre nosotros. Es esa palabra que se utiliza a veces como modismo en el ambiente religioso de shalom, la paz de Dios sobre nosotros. Pero no es la paz nada más de un saludo, no es la paz de un deseo bienaventurado. Es la confianza plena de que Dios está actuando para salvar a su pueblo. Y cuando Dios actúa, utiliza todas las maneras y formas que Él quiere, algunas muy peculiares y seguramente muy diferente a lo que nosotros hacemos, pero sabe, sigue siendo el actuar de Dios.
Porque cuando nosotros resolvemos, tenemos que ser sinceros, a veces no resolvemos nada. A veces los jefes de familia decimos, no te preocupes, mujer, no se preocupen, hijos, yo estoy bajo el control. Y resulta que realmente no controlamos nada. En estos ambientes políticos que decíamos hace rato de movimientos de embajadores, también esta semana tuve un encuentro entre los dos presidentes más importantes del mundo, ¿verdad? El de Rusia con el de Estados Unidos. Yo creo que no llegaron a ningún acuerdo, pero bueno, se saludaron. Pero ¿cuántas veces ellos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a cambiar esto, vamos a hacer aquello? Y tampoco funciona. Uno de los casos más pues que podemos ver a la vista es precisamente el de Pakistán. 20 años estuvieron los estadounidenses ahí y hace algunos meses dijeron, nos vamos, no podemos resolver aquí nada. Pero hay que llevar todo el armamento, hay que llevar dinero, hay que poner bloqueos, hay que hacer cosas. Y son nuestros pensamientos. Pero no nos quedemos en el terreno internacional. La realidad es que muchas veces nosotros también tratamos de llevar tranquilidad, paz, sosiego y respuesta a nuestro alrededor. Y muchas veces hemos fracasado en el intento. Y fracasamos porque hemos hecho un lado a Dios. Por eso interesantemente vuelvo a repetir, ¿quiénes son los que están allí? Vea, Tiberio César, el emperador, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes el tetrarca, su hermano Felipe, está también en esas provincias, y los sacerdotes Anás y Caifás. Y contrastando nuevamente con Juan el Bautista, que solamente era eso, Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Y por cierto, el Bautista se le pone después de bautizar a Jesús. Hasta ese momento era simplemente Juan. Hijo de Zacarías, que tampoco no tiene ningún mérito hasta la historia que nosotros conocemos de Zacarías, por supuesto. Y aún vive en el desierto. Pero ¿sabe qué es interesante? Que contrastándolo con todos estos gobernantes en su momento, nos damos cuenta que son los poderes fácticos en el poder del Espíritu que son usados para mostrar que Dios está por encima de ellos. Estos hombres tenían el poder prácticamente del mundo. El Imperio Romano gobernaba no tan solo esa parte de Palestina y de Oriente Medio, sino gobernaban prácticamente el mundo. Y allí el Señor utiliza a un simple hombre, sencillo pero humilde, llamado Juan. Creo que en ese aspecto tenemos que entender que el poder y la carencia de él, cuando dependemos de Dios, no es tan necesario. A veces queremos tener un título, a veces queremos tener fuerza, queremos tener poder, pero debemos entender que lo más importante sobre nosotros es que Dios nos escoge, que Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros y que dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Desde la periferia donde Juan está, alejado del ruido, alejado de la parte, digamos, social importante, Dios le llama para ser importante para el pueblo de Dios. No importa que estos poderes estén oprimiendo al pueblo de Dios, los gobernantes, los poderosos, los ricos, los que hacen y deciden por nosotros, el ministerio que el Señor utiliza en la vida de Juan es el que trae salvación porque muestra la gracia, el poder y la misericordia del Señor sobre su pueblo. A veces tú y yo queremos que las cosas cambien rápidamente y que nuestros problemas y nuestras situaciones sean transformados como nosotros lo planeamos. Pero quiero decirles, hermanos, que cuando dejamos que el Señor actúe, aún lo insignificante es de poder y de bendición a nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta que muchas de las cosas que vivimos en nuestra realidad las hacemos menos, e inclusive nuestra propia vida. Ay, no valgo nada, ay, no tengo talentos, no tengo ningún logro. Pero el simple hecho, que no es simple, por cierto, que Dios esté en nuestras vidas, nos hace diferentes. Juan ciertamente tenía un atuendo diferente, dice la Biblia que usaba pelo de camello.
Este hombre fue de los primeros precursores del naturalismo, ¿verdad? Porque dice la historia que se alimentaba de miel silvestre, agua pura, allá en el desierto, en esos lugares preparados por los ascéticos, donde no permitían, ¿verdad?, que nada los contaminase. Y ahí lo utilizó el Señor. A veces tú y yo queremos tener un nivel para entonces servir a Dios, para decirle: Dios, aquí estoy, ahora sí ya tengo mi título, ya tengo el tiempo, ya tengo los recursos, aquí estoy. Pero la realidad es que cuando eso llega, a veces ya no tenemos ganas, ni tiempo, ni fuerzas. Juan nos recuerda que somos llamados, hermanos, a servirle a Dios con un corazón sincero, porque la preparación la da el Señor, porque la bendición, el sustento y esa guía provienen de Dios. Dice en el versículo 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Y cuando hablamos del bautismo, aunque nosotros inmediatamente pensamos precisamente en venir a la pila bautismal, recuerde lo que en aquel entonces lo que hacía Juan el Bautista era llamarlos al río Jordán, que por cierto tenía un caudal muy escaso, y cercano a ellos los permitía bañarse, digamos, en el agua. Bautícense y vuélvanse a Dios, era un llamado que Juan hacía, pero el bañarse, el bautizarse implicaba limpiar sus vidas. No solamente de lo físico, digamos, sino una condición realmente profunda en el área espiritual. Recuerde que Juan el Bautista vive condiciones sanitarias muy diferentes a nosotros. No tenemos ni contaban con lo que nosotros contamos hoy en día, pero hay ciertas cosas que se asemejan y son similares a lo que vivimos. Había ciertas normas que ellos tenían que cuidar precisamente para no propiciar enfermedades. Dice los evangelios que se lavaban los pies cuando entraban a un lugar, que se lavaban las manos, pero más de eso no había una transformación de fondo. A nosotros, ¿cuántas veces nos ponemos gel en el día, verdad? ¿Cuántos de nosotros llegamos a un lugar y ya no tan solo te ponen gel, te echan spray, ¿no?, y te sanitizan? Y nos hemos acostumbrado a eso, pero lo que Juan está diciéndole a ellos: no vamos a hacer lo que siempre hacemos, hay que ir un paso más allá. Y lo que les está invitando a hacer es dejar atrás lo impuro, lo que no agrada a Dios, lo que contamina, y mostrar un cambio real y verdadero en nuestra manera de vivir. Un cambio incluso en el área moral de sus vidas. Vuelvo a decir, era un pueblo religiosamente que siempre cumplía. ¿Se acuerda cuando Jesús encontró a aquel joven que en la Biblia encontramos que es un joven rico, verdad? Y le empieza a decir todo lo que tiene que guardar y hacer, y el joven que dice: todo lo he hecho. Gente como esa abundaban en el pueblo de Israel. Pero lo que Juan viene a decir es: necesitamos reencontrarnos con Dios, necesitamos arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados. Parece peccata minuta, dirían por allí, cualquier cosa, ¿verdad? Pero estas palabras de Juan, hermanos, entran a la reflexión profunda que nos lleve al arrepentimiento sincero para ver cómo estamos delante de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo muy claro de lo que Juan está haciendo. Allá en Números capítulo 8, versículos 5 al 7, cuando el Señor les enseña cómo había de comportarse los levitas, aquellos que habían de servir al Señor. Versículos 5 al 7 dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, lávalos y haz pasar las navajas sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Es precisamente la misma intención: lavarse, dejar atrás todo lo que no agrada a Dios. Vea cómo el lugar es significativo. No están en la pila de cualquier lugar, no están en un lugar que tuviese agua almacenada solamente, están en el río Jordán.
Por muy poco caudal que llevara, el agua corría en el río Jordán. Cuando uno es lavado, lo que hace, o en estos lugares, es dejar que la impureza, la suciedad, se vaya en la corriente del río. La inmundicia y lo que no agrada a Dios tiene que separarse de nosotros. No sé, aquí en Saltillo somos de repente tentados a no bañarnos, ¿verdad? No sé si a todos les pasa, yo creo que yo puedo hablar por mí, ¿verdad? Cuando hace demasiado frío, aunque yo sé que hay agua calientita, ay, ese paso requiere de valentía. Pero aquí el llamado no es a si el agua está fría o caliente, es a que las cosas que estamos presentando delante de Dios se vayan y no regresen. A que nos presentemos limpios delante de Dios. Ahora, algo interesante, y por eso utilizamos el ejemplo de los levitas, es que todos somos llamados a ser levitas, a servir a Dios. Ya no hay un cuerpo o un grupo de las tribus exclusivos para servir a Dios. Dice Judas particularmente que hoy somos nosotros una nación santa, pueblo escogido por Dios, adquirido por Él para servirle, amarle sin obstáculo alguno. Pero lo que sí tenemos, hermanos, es que no podemos servir a Dios si no somos limpios. Los levitas eran un pueblo consagrado a Dios. Solamente servían a Dios, honraban su vida a Dios. ¿Cómo estamos en esa parte nosotros? Gracias a Dios porque esta mañana estamos aquí, pero ¿y cuando no estamos? ¿Cómo nos comportamos delante de Dios? Vuelvo a recordarles, el pueblo de Israel en este momento cumplía todos los requisitos religiosos que la religión imponía, pero estaban lejos de Dios. Creo que es un llamado a la Navidad también a que nosotros nos acerquemos para ser lavados y reencontrados con el Señor, para recibir, hermanos, la reconciliación, el perdón y la paz que Dios pone a través de su Hijo Jesucristo para nosotros. Porque recuérdelo, nuestra invitación en la Navidad no es hacia atrás, sino hacia adelante. Que estemos listos, preparados para cuando el Señor nos llame, disfrutemos plenamente de la paz de Dios. Hace algunas semanas atrás, cuando el hermano Alejandro llegó al hospital, después de orar con él, ya iba yo a salir cuando una persona me llamó y me dijo, necesito que venga y ore por una persona. No lo conocía, pero él entendió que era el pastor, me llamó, fuimos. Y es una persona muy, muy delicada de salud. Y la persona que me invitó me dijo, está desahuciado. Pero desde que él sabe que está mal, está intranquilo. Y quiero decirle que me agarró de la mano de una manera que me llamó la atención, porque era una fuerza la que tenía, que incluso sus uñas se incrustaban en mi piel. Y al principio me dio cierto temor de que lo estuviera haciendo por enojo o por molestia, pero entendí realmente que aquel hombre tenía miedo de morir. Después de algunos minutos de orar por él, ese hombre se fue relajando. No sé más de él, no sé qué pasó con él, pero quiero decirle que hicimos una oración donde pudiésemos reencontrarlo con Dios, aceptar el perdón de Dios y entonces disfrutar de la paz y bendición de Dios. Pero siendo sinceros, hermanos, muchos de nosotros estamos dejando pasar el tiempo y no nos hemos reencontrado con Dios. Y cuando nos encontramos con Dios, en lugar de aprovechar el tiempo para adorarlo, para disfrutarlo, para bendecirlo, nos empezamos a quejar. Si tú hubieses estado conmigo. Señor, mira cómo me está yendo porque no me has bendecido. Mira, Señor, cuántas pérdidas he tenido. Mira, Señor, las condiciones en que estoy porque no has cuidado mi vida. Cuando somos llamados a reencontrarnos con el Señor,
tenemos que entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y precisamente lo que hace este pasaje en el versículo 4 en adelante, dice que les empieza a poner lo que el profeta Isaías decía, ¿verdad? Y declara aquí un pasaje que en Isaías se encuentra para que ellos conozcan, ahí en el capítulo 40 de Isaías, esta historia que Isaías ya había dicho. Pero esa palabra que Isaías había dicho para el pueblo de Israel sigue siendo una metáfora utilizada para el pueblo en ese momento y sigue siendo para nosotros en estos tiempos. Es el consuelo que enseña cómo había de llegar y disfrutar de Dios. Leo del versículo de Isaías capítulo 40, versículo 2 en adelante. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El tiempo de salvación, de gracia, tiempo de buscar a Dios y experimentar de su gracia había llegado en Jesucristo. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Prepararnos es una invitación desde Isaías para nosotros en este tiempo. Que el tiempo en el que vivimos no sea ocioso, sino que realmente entendamos que el pecado ha quedado atrás, ya ha sido perdonado. Y hermanos, esto es algo que nos permite vivir en tranquilidad y en paz. Cuando tú y yo entendemos, ya hemos sido perdonados. Hay gente que no se atreve a pasar al templo porque se sabe pecadora. Pero lo que no sabe es que ciertamente fuimos pecadores, pero si uno cree en Jesucristo, hemos sido perdonados. ¿Y sabe qué es maravilloso? Nos perdonó por lo que hicimos, por lo que hacemos y por lo que haremos. Y nada hay que hagamos nosotros que cambie ese plan de Dios. A veces nosotros vemos a la gente y decimos, míralo, ya se alejó del camino, míralo, no quiere venir, míralo, es terco y contumaz, cabeza dura, ¿verdad? Pero tenemos que descansar en la providencia, en la gracia y la bendición del Señor, que lo que Él ha tomado en el hueco de sus manos, dice esta otra versión en el versículo 2, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En la versión 60 dice que en este tiempo doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Es decir, ya no se acuerda más del pecado, sino que ahora por lo que sufrieron, el Señor les bendice. Y les bendice al doble de lo que sufrieron. Por eso, hermanos, la Navidad se disfruta. Por eso la Navidad adornamos y mostramos que estamos felices, porque entendemos que el Señor nos ha dado una nueva oportunidad de estar con Él, de gozarnos en este camino al cual nos invita a cada día a estar preparados. Yo no sé si a usted le pasa, a mí de repente me pasa que cuando uno se prepara para el culto, abre su guardarropa y dice, ¡ay, qué me pongo! Aunque a veces uno lo planifica, ¿verdad? Desde por ahí del miércoles, jueves, dice, quiero tal camisa, tal pantalón, y le decimos a quien nos ayuda, ¿verdad?, a que lo tengamos a tiempo. Pero ese pasaje nos dice que preparemos nuestra vida para que cuando tengamos el encuentro con el Señor, estemos listos. El llamado viene desde el desierto. Un desierto para Juan el Bautista, para Moisés y para todos nosotros es el lugar de prueba y de distanciamiento. 40 años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Había vacíos, había soledad, había todo lo adverso que se imaginaran. Pero allí mostró Dios siempre su bondad. Yo creo que cada uno de nosotros puede tener un desierto en nuestra vida cotidiana, donde levantamos nuestras voces y parece que nadie nos escucha. Donde aunque estamos rodeados de personas, vivimos en la más profunda soledad que solamente nosotros sentimos. Pero hermanos, hermanas,
tenemos la gran bendición que allí en ese desierto que vivimos, Dios restaura nuestra relación con Él. Allí en el desierto es donde Dios le mostró su bondad al pueblo de Israel. Allí en el desierto es que Dios prepara la vida de Juan el Bautista para ir y presentarse delante de cualquier hombre y mujer y traer la bendición que Dios había preparado. Para Dios no hay nada imposible. Y aunque en el desierto pareciese que no hay vida, Dios hace brotar la vida y la bendición para ti y para mí. Si en el desierto Dios hace cosas maravillosas, ¿qué más no hará Dios por ti? ¿Qué más Dios no ha planeado para que tú disfrutes de la gracia y misericordia de Dios? Por eso la Navidad, hermanos, nos alegra. Porque aunque hacia atrás veamos panoramas adversos, panoramas difíciles, porque ha sido un año realmente complicado, también tenemos la tranquilidad y la confianza que vienen tiempos de gracia en las manos de Dios. No hay estorbo alguno, solamente necesitamos volvernos al camino de Dios. Y dice este pasaje, y dice Isaías, que el camino más difícil, Dios lo va a allanar. Los que manejamos entendemos esto, porque cuando manejamos en ciertas calles donde están llenas de hoyo, ya no sabe uno cuál escoger para caer, porque en alguno hemos de caer. Pero dice el Señor en su palabra como promesa: vuélvete a Dios, camina con el Señor, regresa al Señor y no habrá estorbo. No habrá estorbo. Quitemos pues, hermanos, nuestros obstáculos. Quitemos pues, hermanos, los estorbos que nosotros mismos hemos puesto. Confiemos en la bondad de Dios. Caminemos creyendo que Dios se encargará de todo. El otro día estaba yo en la calle y vi a una señora que se iba a estacionar, de estos carros muy modernos que casi se estacionan solos, que traen cámaras, sensores, y que le iba diciendo, ¿verdad?, que podía hacerse más hacia atrás. Pero la señora era tan desconfiada que se bajaba del carro para ver si estaba cerca o lejos del carro y se volvía a subir, se movía y volvía a acercarse. No confiaba ni en los sensores ni en la cámara que tenía su vehículo. Muchas veces nosotros no confiamos en lo que Dios está haciendo. Pero el llamado en esta Navidad es a que quitemos nuestros miedos y confiemos en las manos de Dios. Él ha destinado que su Hijo venga y habite entre nosotros para salvarnos, para prepararnos, para que disfrutemos de todo lo que Él ha preparado para nosotros. El Señor vino a nosotros y vendrá nuevamente, no importando que estemos vacíos, con dolores, Él nos dará su salvación para disfrutarla. Que su presencia, hermanos, nos fortalezca. Que su presencia en esta Navidad prepare nuestras vidas para seguir diciendo: creo en un Dios que tiene el control de mi vida y disfrutaré con Él la eternidad. Para disfrutar de Él y que gracias a Él podamos también dar testimonio que como ese privilegio maravilloso de Dios, hoy creemos, ¿verdad?, que ha llegado a nuestras vidas, que ha sanado nuestras heridas y que restaurará todo dolor, todo sufrimiento y nos llenará de gozo y de esperanza. Si tú y yo celebramos la Navidad, estamos entonces diciendo que creemos que así como Juan el Bautista anunció a Jesucristo, nosotros también lo podemos hacer. Y que tu vida y mi vida, hermanos, sean usados para testimonio de otros. Mucha gente ve a la clase política, mucha gente ve a los poderosos como solución. El único camino de bendición y restauración sigue siendo Jesucristo. Que tú y yo en esta Navidad y en estos tiempos preparemos nuestra vida para el encuentro con el Mesías, pero seamos objetos de bendición para que otros vengan al encuentro con Él. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra hoy expuesta y también por la vida de nuestro pastor Sergio Morales Hernández, que Dios lo siga utilizando para su obra. Ahora los invito a ponerse de pie y vamos a buscar en nuestros himnarios, vamos a entonar el himno número 136, Ve, dilo en las montañas. Himno número 136.
invito a tomar sus lugares. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Ha llegado el momento de depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y mientras nuestros hermanos diáconos pasan a nuestros lugares, les invito a que busquemos en nuestros himnarios el himno número 437, Dadores Alegres. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor, te ofrendamos con largueza por tu amor al buen dador. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor, te ofrendamos con largueza por tu amor al buen dador. En esta hermosa mañana te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de traer estas ofrendas, presentarlas ante ti y ponerlas en tus manos para que se haga tu voluntad en su uso. Todo lo ponemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Damos gracias a nuestro Dios por habernos dado la oportunidad de poder estar en su casa de adoración. Y ha llegado el momento de los agradecimientos y avisos. Posteriormente tendremos la oración final y bendición pastoral. Cedo el lugar a nuestro pastor Sergio Morales. Bien, antes de tomar lugar, quisiera dar lugar, no sé, hermano Chuy, hermana Iliana, hermano Andrés, no sé quién va a tomar lugar, pero queremos explicar brevemente, hermanos, algunos de los últimos acuerdos que hemos tomado en cuanto al mantenimiento y reparación de nuestras instalaciones. Quien quiera, adelante. Muy buenas tardes, hermanos. El honorable consistorio nos pasó a la Junta de Diáconos un acuerdo que consistía en la pintura frontal de la nave. Pido a mi hermana que tome el micrófono y nos dé una breve explicación de lo que tenemos que hacer para pintar correctamente la parte frontal de la iglesia.
Pues les voy a dar mi punto de vista. Quítale. Ustedes saben que soy arquitecto de profesión. En meses anteriores, cuando estábamos de salida en el templo, vimos que había termita en la columna de atrás. Entonces, pues inmediatamente procedimos a arreglar esa parte para que no continuara. Pero teníamos humedades en la casa pastoral, en lo que es la parte inferior de las ventanas, en las habitaciones que dan hacia la calle. En ese momento, pues me di a la tarea también de traer a una persona que trabaja conmigo, que es de yeso, para arreglar eso. Obviamente tuvimos que tumbar todo, porque aquí es tumbar humedades, no nada más es lijar y pintar, porque eso lo hace cualquiera. Pero las instalaciones del templo, ustedes saben que también tienen mucho tiempo sin mantenimiento. En esas fechas, no traigo ahorita el dato preciso de en qué día fue, pero también detectamos que hay una bajada pluvial que está sobre la columna de aquel lado, está tapada. Yo me subí a la azotea junto con uno de mis maestros y esa hay que sustituirla. Como es muy complicado lo que tiene por adentro, porque es un tubo demasiado viejo, hay que ranurar y hay que poner una nueva bajada pluvial por un lado y tratar de arreglar ahí la fachada para que no se note tanto. Es algo que está pendiente. Por eso no se ha arreglado la parte del yeso por adentro, porque sigue habiendo transmisión de humedad. También hicimos en esta parte de las ventanas, ustedes lo pueden ver ahí están los parches del yeso. Solamente sustituimos esa partecita porque estaban todos rotos, escurría el agua y obviamente pues no se puede pintar nada más así encima. Aparte que se necesita, bueno, ponerle un sellador, etcétera, pero si ustedes se fijan, yo los invito a que se involucren también con esas cosas del mantenimiento. Obviamente tendría que hacerse un trabajo mayor, pues yo le llamo una cirugía un poco mayor. Hay que restituir. Quise arreglar unas humedades que estaban acá al frente. Dices tú, bueno, pues para que no se vea tan mal, ¿no? Pero ese elemento de allá, lo que es el primer arco, estaba muy dañado por humedad. El pastor estaba aquí y se dio cuenta de todas las capas de pintura que ha tenido a lo largo de su historia este templo. Encontramos pintura amarilla, encontramos pintura verde, pintura celeste, porque han sido nada más capas de pintura encima, capas y capas. Entonces, se restituyó también esta parte del yeso al frente. ¿Por qué no se ha pintado? Porque sigue habiendo humedad. Si ustedes se fijan, se ven ahí unas pequeñas motitas, como si todavía no estuviera seco. Es presencia de humedad. ¿Por qué? Porque ha habido lluvias desde que se arregló ese muro hasta la fecha, y eso hace que la humedad penetre y se va estacionando, pues donde encuentra la humedad, ahí se estaciona. Entonces, para poder pintar ese muro, se puede pintar, se le pone un sellador y se pone pintura. Corremos el riesgo de que la pintura se esponje, que se hagan como esos pequeños volcancitos. Entonces, aparte, pudiéramos pintar también el puro frente, y sabemos que ese tono de pintura, pues quién sabe si lo podamos exactamente igualar. ¿Por qué? Porque este templo se pintó hace mucho, cuando estaba el hermano Alejandro. El hermano Alejandro Acosta mandó pintar el templo, porque él tenía ferretera, no sé si se acuerdan, el hermano Acosta tiene como 20 años que no está aquí con nosotros. Entonces, se puede pintar la parte del frente, obviamente. Yo sé que es del interés de todos, pues que el templo esté bonito, que esté presentable, etcétera, pero bueno, eso es lo que se podría hacer, pintar solamente el frente, poner sellador, pero hay que arreglar esa humedad que está del techo más bajo de la bodega. Ese techo de alguna manera está empotrado porque tiene una altura más baja, pero hay que revisar con mucha precisión esa parte. Si se fijan, esa parte es la que tiene más humedad, esta no lo tiene. Entonces, también hay humedad en el techo, hay plantas que ya salieron por la orilla. Entonces, el templo necesita cirugía mayor, un poco más de inversión en el mantenimiento.
yo se los dejo aquí para ver qué es lo que podemos hacer. Yo creo que es del interés de todos que el templo esté bonito. Quizás pudiéramos también dar alguna ofrenda de amor específicamente para hermosear el templo. Hace tiempo, varios años, se lavó toda la fachada de afuera porque estaba toda grafiteada. Pero también ese acabado que tiene, que es de piedrita arenosa, que es un acabado que ya no, en la actualidad ya no se usa, pero está en buen estado. Solamente lo que necesitamos es proteger las humedades para pintar y hacer pues lo necesario. Yo quise ponerlo aquí porque pues es del interés que se pinte el templo. Pero por ejemplo, yo ¿qué les puedo decir? A pesar de que hace 20 años el hermano Alejandro pintó el templo porque él puso el material y también la mano de obra, no se ha pintado el techo en mucho más años. Yo creo que como en 40 años. Esa pintura si ustedes se fijan, hay una diferencia muy grande entre lo que se pintó y lo que está en la parte de arriba. El techo no se ha pintado en muchos años, en muchos años. Entonces, los invito a la reflexión. Somos muchos los que estamos aquí, hay muchas manos que también pueden ayudar. Yo ya por mi condición de que ya estoy más grande, ya por ejemplo mi contratista ya no me deja subirme a la azotea, porque me puedo caer, por lo que sea. Entonces, pero la vez que nos subimos, pues sí hace falta asomarse por la terraza para ver todo este daño que tiene también nuestra losa arriba. También hay que empezar a ver eso. Como en su tiempo se vio el arreglo de la casa pastoral cuando se tuvo que sustituir toda la tubería, o como en los baños de aquí de abajo, que se tuvo que sustituir la tubería, o como el problema que tuvimos hace 2 años que nos privó de tener la escuela bíblica de vacaciones porque no teníamos servicios sanitarios, porque tuvimos que rentar un baño portátil, si se acuerdan. ¿Por qué? Porque hay instalaciones que ya son muy viejas, instalaciones que de acuerdo a los hermanos que estuvieron en estas obras que se hicieron hace muchos años aquí en el templo, como lo fue el hermano Saúl Escalante, se precisó en aquel tiempo que todo este piso que tenemos aquí de este lado era por mientras. Y este piso que está aquí en un lado, que era de por mientras, tiene 50 años. Entonces, si ustedes se fijan, hay presencia de humedad, está el piso también levantado, entonces hay que hacer muchas cosas, hermanos. Un paso a la vez, yo creo que es una buena solución. Y bueno, pues yo estoy a sus órdenes en lo que se puede hacer. Si no soy yo, hay otras personas que lo pueden hacer. Y pues de mi parte eso es todo lo que les puedo decir. Gracias. Hermano. Dentro de esa evaluación o revisión que se hace y la necesidad que presentan, la pregunta es, ¿se tiene algún presupuesto? ¿Se ha hecho un presupuesto? Ahorita no. ¿En qué etapas hacerlo? No, hermano, hasta ahorita no tenemos un presupuesto total. La vez pasada, cuando yo vine a arreglar lo de la termita y lo del yeso, la verdad, hermano, es que nada más se iba a arreglar lo de la casa pastoral, porque pues el hermano y su familia estaban viviendo ahí y la pared estaba muy fea, toda cuarteada y ya no tenía acabados. Entonces, pero a mí el yesero que yo traigo, que es un yesero de detalles, a mí me cobra por día. Entonces me cobra 1,000 pesos el día. Entonces, ese día, pues, él podía hacer esa reparación de allá y pues le iba a quedar tiempo. Entonces, yo lo que hice, a iniciativa, pues se puede decir casi propia, pero pues avisé para pedir permiso. Hicimos todas estas de aquí, todo lo que ustedes ven aquí, por lo mismo que me cobró el yesero por un solo día. Pero, hay que sentarse y ver un presupuesto, porque podemos hacer presupuestos de lo que vemos,
pero a la hora que que tumbas, que tienes que reponer un material, si salen otras cosas, pues obviamente los presupuestos se modifican, ¿verdad? Porque hay que arreglar lo que está ahí. Pero sí se puede hacer un presupuesto y podemos hacer un calendario de etapas que es más importante, pero aquí es importante qué va primero y qué va después, porque si lo que interesa es pintar para que se vea bonito, se puede pintar, se puede poner un sellador, pero la pintura no nos va a durar tanto, porque si no atendemos el problema de la humedad no pide permiso, sale hasta por una hendidura que mida un cabello, por ahí se va la humedad. De tal manera, gracias hermana, para abreviar un poco, vamos a presentar un presupuesto completo. Queríamos que ustedes supieran las razones del por qué no hemos terminado de pintar, pero también que a la vez sea una invitación, ¿verdad?, a sumarnos a estas reparaciones y mantenimiento que la casa del Señor requiere. Y pues sabemos, ¿verdad?, que en estos tiempos algunos tenemos ahí un poco extra por el aguinaldo y algunas otras prestaciones. Entonces lo que queremos es invitarle, como decía nuestra hermana, por ahí si quiere separar en algún sobre, póngale ahí, ¿verdad?, para mantenimiento, reparación, o dígale al hermano Chuy como tesorero y él lo pueda ir invirtiendo. Como consistorio ya acordamos que necesitamos que invertir y el dinero que las arcas mantienen servirá para ello. Pero usted sabe, aunque tengamos dinero, siempre los presupuestos se rebasan, ¿no? Entonces, la invitación es a que conociera el estado que guarda el templo, a grosso modo, y invitarle, ¿verdad?, a que pueda sumarse a esto. Oremos para que el Señor provea y seamos parte, ¿verdad?, de este mantenimiento que se requiere. También, hermanos, bueno, no sé si ¿algo más? ¿Todo está bien? Ok. Queremos recordarles a todos que el día miércoles estamos en el estudio bíblico, en el libro de los Hechos. Le invitamos miércoles 7 de la noche, estudio de los Hechos. Este miércoles todavía va a haber estudio y ya a partir del próximo no, porque tenemos las actividades de las noches invernales. Las noches invernales aquí en la iglesia empiezan el día lunes 20, precisamente, lunes 20, con la participación de los niños, jóvenes, adolescentes. Vamos a invitarlos para que ellos organicen y estén en el culto de lunes. El martes participa y organiza la femenil. El miércoles el consistorio y los diáconos tendrán a su cargo el culto. Y el día jueves 23 el coro de la iglesia estará participando y estaremos celebrando nuestra cena de Navidad. Todas estas actividades son a las 7 de la noche, todas presenciales y en línea. Están invitados a acompañarnos durante toda la semana en estas actividades. El día 23, que es la cena, nuestra hermana Eliana ha estado trabajando ahí fuertemente y ella ya nos ha apartado el salón La Herradura, que está acá en el Boulevard Los Fundadores, cerca de la horrera que va hacia Mirasierra, ¿sí, verdad? Entonces, vaya tomando las previsiones para ello. Queremos que el jueves todos nos acompañen, pero les pedimos también que vayan confirmando en la medida de lo posible su asistencia. Al tratarse de alimentos, requerimos, ¿verdad?, tener más o menos un presupuesto y todo listo para que usted, que ha dispuesto a estar con nosotros, reciba, ¿verdad?, la parte que le corresponde. Y nuestros hermanos del coro se están preparando para estar allí con nosotros. Pero también es cierto, como iglesia iniciamos unos días antes. El sábado 18 es el siguiente sábado. Estaremos en la iglesia en Concha del Oro, en Zacatecas. Vamos a atender a los hermanos, visitarle y celebrar con ellos nuestro culto navideño el sábado a las 4 de la tarde. Sin embargo, los hermanos nos están invitando a comer con ellos. Entonces, habremos de salir de aquí, yo pienso por ahí de 11, 12 del día, para comer con ellos y a las 4 celebrar nuestro culto. En esta ocasión no hemos alquilado un vehículo, un camión, pero bueno, si alguno de ustedes desea ir y tiene con qué ir o podemos hacer espacio en los vehículos, pues pónganse en contacto con los ancianos o con un servidor y vayamos a Concha del Oro el sábado al mediodía. Y el domingo 19 hay culto aquí normal. Comemos y nos vamos, porque en General Cepeda tenemos culto el domingo 19 a las 4 de la tarde. De tal manera que, insisto, desde el sábado entonces 18 hasta la Navidad estaremos en diferentes actividades. Y por supuesto, recuérdelo, tanto el viernes 24 como 31 tendremos nuestros cultos especiales de Navidad. En estos cultos vamos a tratar de ser breves, ¿verdad?, en las participaciones que se tengan para no estar mucho tiempo aquí,
pero también guardando las medidas sanitarias. Gracias a Dios, a partir de mañana nuevamente regresamos a verde, pero no implica, ¿verdad?, que nos cuidemos, que mantengamos todas las medidas que hasta ahora hemos tratado de llevar a cabo. Así que estas son las invitaciones, tomémoslo en cuenta para todo ello. Agradecemos también, hermanos, a todos aquellos hermanos y hermanas que nos han estado apoyando para adornar la casa del Señor. Siempre también el dedicarle tiempo, recursos a la casa del Señor da un buen testimonio. Que la gente que viene y que ve nuestras transmisiones vean, ¿verdad?, que hay una iglesia que se preocupa también en ese aspecto por la casa del Señor. Creo que no hay ningún otro aviso por ahí pendiente. Ok, sí. Bueno, un último aviso, y es una invitación abierta. Esa, por cierto, no es una invitación del consistorio, sino personal. Es decir, no hay obligación ni de la iglesia ni de nadie. Solamente que en el acercamiento que tengo con los pastores de la ciudad, que son más o menos 6 pastores, hemos visto una serie de carencias marcadas en algunos de ellos. De tal manera que el Señor puso en nuestro corazón de que pudiéramos levantar una ayuda para ellos, de tal manera que le pudiéramos regalar un pavo a estos 6 pastores en esta Navidad. Para gloria de Dios, ayer puse la invitación y ya tenemos un pavo. Eso habla de verdad, de bondad de Dios para nosotros, y solamente tiene la intención de mostrar que como iglesia también podemos bendecir a otros pastores. Si alguno de ustedes siente ese deseo de apoyar, puede hacerlo, acercarse a nosotros. Si por alguna razón usted dice, yo no puedo, yo no quiero, no diga nada en contra, simplemente no lo haga, y creemos de verdad Dios traerá a quien así lo haya de hacer, y traerá también paz a todos nosotros, ¿ok? Bien, vamos a estar de pie, vamos a tener nuestra oración final y después estaremos entonando el himno 452. Bendito Dios y Padre, a ti la gloria y la honra en esta tarde, porque nos permite, Señor, disfrutar de tu gracia y de tu amor en esta tu casa. Gracias, Señor, porque en este ambiente de fiesta, donde nos gozamos delante de ti, celebramos que un día viniste para amarnos, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Celebramos tu resurrección, porque desde la gloria misma, en presencia del Padre, nos bendices e intercedes por nosotros. Pero hoy nos preparamos. Hoy ponemos nuestra vida en alerta para mantener una vida en comunión íntima contigo. No queremos ser solamente religiosos. No queremos hacer lo que siempre hacemos, sino caminar en obediencia a tu palabra y en una comunión tan profunda que disfrutemos cada día en el hueco de tus manos. Permite pues, Señor, que tu bendición nos acompañe donde quiera que vayamos. Que tu guía, Señor, frague sobre nosotros éxitos y bendiciones, y que en medio de la lucha, del dolor y la tristeza, sintamos tu abrigo y tu consuelo. Padre, te rogamos particularmente hoy por la familia Salinas de la Fuente. Consuela, acompaña en estos momentos difíciles que ellos viven, y Padre, que tu amor los rodee, fortaleciéndolos en este momento. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor y bondad de nuestro Dios el Padre, la guía, el consuelo y el poder de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Himno 452.
Hermanos, antes de que nos retiremos, ahorita el pastor nos invita